A Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez Rodríguez, listos para ver las informaciones registradas el día de hoy. Comenzamos con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, que solo permitirá vuelos entre Venezuela, Turquía, México y Bolivia para prevenir la expansión del COVID-19. Una caída en las ventas del 50%. Sí, buenas tardes para ti, Mariana, y para todos los que sintonizan Noticias de Globovisión Economía. El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, CABEDIF, Roberto Rimeris, explicó que la caída en las ventas durante este mes de diciembre se debe a la reducción de la economía y a la paralización de actividades por más de 7 meses debido a la pandemia. Veamos. En esta flexibilización en 4 semanas, los datos que tenemos, que son pocos todavía, es que la venta a nivel de detal y al nivel de mayor debe ser parecido, es el 50% del año pasado. Algunos 40, unos 30, otros 60, 70, pero un promedio del 50. ¿Por qué es la mitad del año pasado? Bueno, 2 razones fundamentales. Uno, la economía se ha reducido un 24% de lo que fue el año pasado. Ya el año pasado había acumulado un déficit de un 60 y pico, casi 70% respecto a lo que teníamos en el 2014. El presidente de CABEDIF además detalló que la industria se ha reducido un 95% en los últimos 20 años y que actualmente trabaja al 15% de su capacidad. La industria formalmente constituida está operando al 0,75% de lo que operó en el año 2000, o sea, una capacidad ínfima. Hay más talleres informales, hay mucha importación y la economía formal de la industria del vestido está en su más bajo nivel, me imagino, que de la historia económica de Venezuela. Por su parte, algunos caraqueños manifestaron que pese a las dificultades económicas harán un esfuerzo esta Navidad para poder estrenar. Sin embargo, otros aseguraron que no podrán cumplir con esa tradición. Hemos hecho el esfuerzo en comprar todos los estrenos y los niños de suelo, muchachos. Sí, gracias a Dios, bueno, ya lo tenemos todo listo ya. No, va a haber estreno, definitivamente. ¿Cómo se va a comprar estreno si no hay dinero? Mira, hay rebaja, pero en dólares, y nosotros no ganamos en dólares, ganamos en bolívares. Llevo una parte, todavía me falta la otra, me falta una mudita de ropa, yo tengo una sola niña y se me hace difícil. Unas cosas son accesibles, pero de muy mala calidad. Entonces algo que realmente valga la pena, pues es un ojo de la cara. Por su parte, algunos comerciantes manifestaron que esta temporada las ventas han disminuido en comparación con años anteriores y que algunas personas solo se acercan a consultar precios mientras que otras solo realizan pequeñas compras. Este es nuestro reporte para Noticias de Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase al estudio. Agradecemos el reporte de nuestra compañera Giselle Quintana. Nosotros a esta hora vamos a ver otras informaciones y nos vemos en este momento cómo se mantienen las materias primas en los mercados. Antes del cierre de jornada de este lunes, vemos el valor del oro registrando un valor de 1.831,60 centavos de dólar por onza. En el caso de la plata está también con pérdidas leves, pero se registra en $24 la onza de plata. En el caso del cobre también tiene pérdidas, $3,52. El platino para la hora $1.016,85. El paladio está en $2.316 la onza. Los crudos WTI o West Texas Intermediate a la hora con ganancias y está en $46,98 por barril, mientras que el Brent a la hora también registra leves ganancias y se posiciona en $50,28 por barril. En el caso del aluminio suma más de 16 puntos y al momento está cotizando en $2.047,75 la tonelada. Así se comportan las materias primas en los mercados. Nosotros hacemos la pausa y ya volvemos. De hoy para tratar varios temas, entre uno de ellos el tema de los impuestos que se están cobrando a través de la banca de las transacciones que son hechas en divisas. Buenas tardes, bienvenido. Hola Mariana, un placer estar acá. Bien, quería conversar la tarde de hoy con usted sobre este tema. Fue anunciado ya hace unas semanas atrás por la vicepresidenta y la encargada del área económica, sí, a asumir una cantidad de impuestos o comisiones adicionales que se van a cobrar en las transacciones que se hacen a través de la banca nacional en moneda extranjera. Primero que nada, aclarar a qué tipo de transferencias se están refiriendo en este caso. Sí, bueno, en primera instancia, lo que muestra la última resolución al respecto, que no hay un documento oficial, pero sí hay una intencionalidad por parte del gobierno, es tratar de cobrar una suerte de impuesto al débito bancario, pero únicamente, por un lado, dirigido a transacciones en divisa realizadas por lo que llaman ellos grandes contribuyentes.
es decir, empresas constituidas que tienen un cierto nivel de patrimonio declarado, ¿no? Grandes empresas que en teoría son empresas que van a movilizar una gran parte de estos recursos, ¿no? Así como el débito bancario, el débito bancario en bolívares, ¿no? Entonces, creo que al final la intencionalidad es precisamente tratar de capturar o rentabilizar por parte del gobierno ese mayor flujo que se está dando entre bancos en divisas por aquellas personas que obviamente tengan la capacidad para moverlo, ¿no? Grandes empresas que usan estas cuentas para pagar nómina, para pagar proveedores, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas no son digamos, el grueso de las transacciones en dólares que se llevan en el país, ¿ok? Okay. Recordemos que, o para quienes no lo sepan, la banca en general tiene alrededor de 700, 800 millones de dólares en depósitos en divisas, ¿ok? Que eso contrasta mucho con los casi 2.000 millones de dólares que hay en circulación en billetes en efectivo, ¿ok? Esas transacciones en efectivo están, digamos, fuera del espectro, por ahora, de la regulación de la SUDEBAN o del Banco Central de Venezuela, y de alguna manera son las que mueven el día a día de la economía y son las que más pesan a nivel transaccional. Y fueron las que fueron limitadas por Banco Central de Venezuela anteriormente, cuando se trataron de hacer a través de tarjetas o de algunos tipos de medios de pago. Claro, en algún momento se quiso, o bueno, de hecho ya está vigente, las transacciones, la limitación sobre las transacciones usando tarjetas de débito con estas cuentas en divisas, pero de nuevo, creo que el peso fundamental viene con las transacciones en efectivo, o sea, todo lo que uno intercambia en un comercio, cuando paga un servicio, eso es el gran grueso de la circulación en divisas en el país y todavía, lamentablemente, como estamos en un esquema de dolarización informal, no está en el control del Banco Central. Efectivamente, el hecho de que esto pasase a tener algún respaldo por Banco Central de Venezuela tendría que pasar porque además Banco Central no estuviese sancionado, o podría ser el igual custodio de este dinero internamente. El tema de eso, precisamente, la sanción genera la dificultad operativa en el que lamentablemente el BCE no tiene a disposición bancos en el extranjero, lo que llamamos corresponsales, para poder hacer de custodia, ¿no? Que eso fue lo que pasó a partir de 2016 cuando comenzaron las sanciones, la primera ronda de sanciones, particularmente con PDVSA, en donde por un tema de sobrecumplimiento, muchas de esos bancos que operaban con el Banco Central, bancos internacionales, dejaron de hacerlo. Entonces, muchos de los recursos que se acumularon en el pasado provenientes de Cadivi, CIMAT, CICAT, que eran propiedad de los venezolanos, pero que estaban en manos de la banca local, de alguna forma el Banco Central los transfirió directamente a la banca, porque bajo el convenio cambiario anterior no era un depósito que se dispusiera como un depósito normal. Lamentablemente eso aplica hoy en día, es decir, el banco no tiene ni un sistema de compensación formal, ni tiene lamentablemente un mecanismo que permita el salvaguardar ese dinero en una bóveda y a resguardo de... En este caso, cuando tenemos las llamadas cuentas custodia, el banco el dinero lo respalda ese mismo banco que está recibiendo esto. Exactamente. Y se cobran altas comisiones exactamente. También por esto. Y el problema también está que más allá de que la regulación actual no establece un monto de seguros contra depósito, recordemos que Venezuela goza un seguro contra depósito en bolívares, es muy bajo, pero más allá de eso no existe un seguro de depósito que ampare los depósitos en divisa, ¿no? Entonces sí que el único respaldo, como tú bien dices, que tiene alguien que tiene un reclamo contra con un tema de fraude, con un tema de replicación de operaciones, es lamentablemente el propio banco, el banco comercial, que debe responder ante esto. El que tiene que responder ante esto. ¿Esto ha generado algún tipo de problemas dentro de las entidades financieras o conocen ustedes de que haya generado problemas en el funcionamiento o más gastos dentro del funcionamiento de las entidades bancarias? Efectivamente. O sea, yo creo que uno de los principales gastos que se ha enfrentado la banca actualmente a raíz de este surgimiento de los depósitos en divisa ha sido el tema de la custodia o la seguridad que deben resguardar o que deben asociar a ese resguardo de divisa, ¿ok? Recordemos que es un mecanismo antinatural, por decirlo así, no está bien establecido. Muchos bancos dependen de la custodia de valores, así como antes se veía en los bancos esas mesas de dinero en efectivo, ese traslado de camiones de dinero a otro. Muchos bancos dependen de eso y es muy alta las comisiones que deben pagar los bancos a los proveedores de esos servicios, ¿no? Y el otro tema es que no todos los bancos gozan de un mecanismo de compensación o de intercambio de divisas formal, así sea privado. Okay. Son muy pocos esos bancos y lamentablemente los que no están en ese mecanismo de compensación, para intercambiar con otro banco deben enfrentar un mecanismo como el que expliqué, con altos costos, con un alto riesgo, exponiéndose a pérdidas en ese sentido, no solo por robo, sino por el manejo. Y un tema de legitimación de capital es importante, que no se sabe hasta qué punto cuál puede llegar a ser el origen de esos fondos, ¿no?
Ahora, exactamente, dentro de todo lo que ha estado pasando, ¿cómo calificaría este año 2020 en cuanto a lo que ha sido la situación de la intermediación bancaria o el trabajo de la banca? ¿Lo ha logrado hacer o ha estado bastante limitado? Mira, en términos de lo que debería ser el rol natural de la banca, lamentablemente en Venezuela no dispone de un sistema financiero sano que debe cumplir su cometido y que debe coadyuvar a la crisis. ¿Okay? Y lamentablemente la banca hoy presta muy poco de sus depósitos. No se le permite a la banca inclusive participar en la compra y venta de divisas de manera tradicional, así como lo harías tú, lo haría yo o lo haría cualquier otra empresa, y eso también le genera mayores incapacidades para enfrentar el tema hiperinflacionario. ¿Okay? La banca, estamos hablando de una banca que sobrevive única y exclusivamente por el cobro de comisiones y que enfrenta gastos operativos importantes por manejo de personal, por plataforma tecnológica, y lamentablemente no hay un entorno de intermediación que le permita decir o permita hallar una fuente alternativa de divisas. Lamentablemente yo creo que en el mediano plazo esto nos puede costar muy caro en términos de lo que llamamos nosotros la estabilidad del sistema financiero. Bien, nos corresponde hacer una pausa, ya volvemos con más. Continuamos en Noticias Globovisión Economía, estamos conversando con Luis Bárcenas, economista, está con nosotros la tarde de hoy. Hablamos en el segmento anterior de las comisiones que se están cobrando dentro del sector bancario, sí, en cuanto a lo que son estas cuentas, tanto custodias como las operaciones o las transacciones en divisas dentro del sistema, que no tienen que ver con los métodos o usos de pago en este momento en el país, porque hay quienes que también tienen las dudas de si al usar una tarjeta internacional en Venezuela o pasarla por un punto de un banco le van a cobrar esta comisión. No es esa parte. No. Y lo hablábamos inclusive en un programa anterior. Efectivamente. Ahora, dentro de lo que ha estado pasando en el país, vemos cómo se han ido formando, ha ido aumentando mucho el tipo de cambio, sobre todo en el último mes, el disparo, por decirlo de una manera, de lo que fue el tipo de cambio es bastante fuerte como se desplazó. ¿Qué ha influido en que se haya corrido de esa manera el valor de cambio bolívar-dólar en el país? Sí, lamentablemente el principal determinante de esa, digamos, esa fuerte repunta del tipo de cambio es la misma hiperinflación. ¿Okay? Vivimos en un medio en una economía donde cualquier exceso de bolívares que recibamos, sea por muy pequeño que sea, lo vamos a derivar a una adquisición de divisas, nos vamos a proteger adquiriendo divisas. Esto coincide con estos pagos que hizo el gobierno hace una semana, no solo sincerando un poco el tema de los salarios del sector público, sino las cercanías del proceso electoral. Hay un importante desembolso vía bonificaciones que se trasladó a eso, ¿no? Pero además de eso, creo que lo que le ha añadido, digamos, un poco más de tensión al mercado ha sido, por un lado, el no saber qué va a ocurrir a partir de enero con la economía, particularmente qué va a ocurrir con el tema de la cuarentena. Si es que se va a mantener, si es que las empresas van a tener capacidad de generar ingresos para esa fecha. Y también, por otro lado, el tema de la gasolina, es decir, hasta qué punto el gobierno nacional, PDVSA, etcétera, tiene la factibilidad técnica de proveer gasolina. ¿Eso qué hace? Pensar, que la gente lleva a pensar a la vista de no saber si voy a generar ingresos en un mes, yo ahorro todas las divisas que pueda, o cada bolívar adicional que yo obtengo, lo voy a ir a dirigir a la compra de divisas de forma mucho más agresiva. Igual pasa con la gasolina. Y no es coincidencia que en el último mes no solo el tipo de cambio, sino el repunte en el costo del transporte haya sido notorio, ¿no? Y dentro de la mayoría de los servicios y de las cosas que hay en el mercado, porque para muchos la hiperinflación es en bolívares, es el bolívar lo que se va devaluando y es va depreciándose ante el dólar y ante el poder de compra, pero sin embargo también hemos visto cómo también se han desplazado los valores en dólares. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Por qué se da? Sí, esto se debe y esto creo que los economistas no nos cansaremos de explicar esto y siempre surgirán dudas, el tema de la apreciación, que es básicamente la apreciación real o es ese encarecimiento de la en dólares, que es básicamente entendido como si usted enfrenta precios en bolívares, pero usted tiene dólares para adquirir esos precios en bolívares, usted tiene que cambiar esos dólares a bolívares. ¿Okay? Y lo que yo obtengo, lo que yo gano por cada dólar, es el tipo de cambio, es con lo que yo vendo. Si ese tipo de cambio no crece al ritmo en que me crecen los precios, que fue parte de lo que ocurrió antes de este incremento de noviembre, precisamente lo que yo debo gastar en dólares es cada vez más grande. Entonces, por un lado, yo tengo menos plata, por decirlo de alguna forma, en dólares, pero también la empresa, la que vende ese producto, tiene que pagarle a unos proveedores cada vez más dólares porque ellos también ajustan su precio. Y en esa medida ellos van a verse forzados de una u otra forma a que algo que vendían a $1, $1.50, seguramente en un mes va a costar $2 o $3. Es decir, se crea de manera artificial
una inflación en dólares que no es tal, Exacto. pero sí limita, lamentablemente para el caso venezolano, el poder de compra que tiene un dólar dentro de Venezuela. Porque ha sido llamado a especulación, que especulan con los precios, que aumentan los precios, que el valor de las cosas en Venezuela en dólares es mucho más alta que en el exterior, y se olvidan las comisiones, Claro, se olvida claro. que probablemente la cartelización que existe por lo menos en el caso de los bodegones, Claro, vas y ves todo igual, claro. puede haber un proveedor que es el que le está distribuyendo a todos. Y ese es el tema, al final... Y ese proveedor debe estar pagando La cantidad. especulación cede con una cantidad, por ejemplo, el caso de bodegones, con una cantidad de oferta cada vez más grande. Entonces, no hay menos espacio para la especulación. Entonces, una de las pocas explicaciones que se le da al caso es cómo la hiperinflación hace que la gente no pueda demandar dólares. Al no demandar dólares, el tipo de cambio no crece en la misma magnitud en la que crecen los precios. Esa disparidad hace que lamentablemente nosotros como venezolanos, con un uso del dólar cada vez más intensivo en transacciones, tengamos que pagar cada vez más, ¿no? Por ejemplo, hay otra cosa que ha pasado en los últimos días y quisiera consultársela, es las medidas que se han tomado en contra del petro. Sí. Cuando el petro nació en el país era una criptomoneda parada en el petróleo, en reservas, bueno, en una serie de cosas que dijo el Ejecutivo Nacional, esta moneda fue sancionada. Sin embargo, el año pasado, por esta fecha, se dieron una cantidad de bonos, las personas salieron a comprar a través de los sistemas de biopago para utilizarlo. Hubo problemas con la compensación de estos pagos, no llegaron a tiempo, era mes de enero, febrero y todavía no se habían liquidado. Sin embargo, vuelven esta fecha a salir, en este caso ya otra opción, que es el hecho de poder cambiar petros con Bitcoin, Ethereum, se dio esa opción a través del sistema y quisiera saber si esto es posible, dada la sanción que tiene el petro. Obvio. Mira, más que posible si alguien tiene el incentivo para hacerlo, ¿ok? Tú lo puedes hacer y ahí, más allá de la explicación que no es el lugar sobre cómo se genera el petro, o sea, como criptomoneda, más allá, suponiendo que eso se supla, suponiendo que haya la suficiente oferta de bitcoins, de Ethereum para comprar los petros que hay un tema de incentivo, Mariana, y eso era algo que inclusive privaba el año pasado. ¿Hasta qué punto yo soy capaz de sacrificar una moneda, una criptomoneda en este caso, que yo la comparo con una divisa, con un dólar? ¿Hasta qué punto yo puedo sacrificar, por ejemplo, un dólar electrónico, por una moneda que nadie me va a aceptar en el exterior? Lamentablemente porque está sancionada. ¿O hasta qué punto yo lo hago si es que yo el día de mañana necesite bolívares, por ejemplo, y voy al Banco Central, que es el que garantiza el valor del petro en términos operativos, y el Banco Central no tiene o no quiere emitir los bolívares que se requiere? O peor, si es que yo requiero cambiar ese petro a bitcoins, pero también lo quiero cambiar a dólares, ¿quién me garantiza que el Banco Central de Venezuela me va a dar el equivalente a dólar, que entiendo que es 55, 50 dólares? Entonces, todo eso suma en el sentido de decir hasta qué punto hay un incentivo para demandar el petro, por más que haya las posibilidades. Es decir, más allá de las sanciones, es un tema de que efectivamente este dólar o este petro como moneda tenga el respaldo que va a ser pagado. Exactamente. Y al final lo que se ha limitado, como lo conversábamos, era un poco como un marcador para ajustar los servicios que ofrece el gobierno, servicios de notaría, otros servicios públicos, al dólar. Porque recuerden que el petro, el valor en bolívares, fluctúa muchísimo respecto al dólar oficial. Y en ese sentido, cuando tú empiezas a denominar todo en petros, todos los servicios que empiezas a ofrecer, pago de pasaporte, etcétera, etcétera, estás indexando lo que cobra el gobierno, ese tipo de cambio oficial, ¿ok? En otras palabras, estás tratando de dolarizar los ingresos del Estado. Entonces, esa es la única herramienta que ha hallado el Estado para aprovechar el petro de alguna manera. Pero como reserva de valor, como incentivo a darle a la población un activo adicional para dejar de soltar el bolívar con mayor rapidez, que es lo que provoca la hiper, no ha servido, lamentablemente. Es decir, el petro aún no ha logrado tener la usabilidad necesaria en el mercado, ni siquiera interno, para poder funcionar y apalancar y evitar el uso de tantos dólares. Es así, lamentablemente no hay los incentivos, ¿ok? Porque piénsalo de nuevo, comparen siempre el petro con una divisa más fuerte. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Luis Bárcenas, economista, estaba con nosotros la tarde de hoy. Así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales. @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.